es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y nos llama para hacer comunidad? Es Jesús, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? Es Jesús, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Vamos a unirnos en esta Eucaristía, orando por el eterno descanso de nuestra hermana Beatriz Rafaela Quiñones, que si estuviera viva estaría cumpliendo años hoy. Nos unimos a todos sus hijos en este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Mis hermanos, antes de participar de la mesa de la palabra y de la Eucaristía, reconozcamos sinceramente que somos pecadores, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten
piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche. Saúl contestó: habla. Samuel siguió diciendo: ¿no es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las 12 tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden: ve y entrega al anatema a estos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor, lanzándote sobre el botín, y has obrado mal a sus ojos? Saúl replicó: yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña a la que me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y entregué al anatema a Amalec. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgad. Samuel exclamó: ¿le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Pues pecado de adivinación es la rebeldía, y la obstinación mentira de los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te ha rechazado como rey. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le hará ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Por las flores del camino, por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebaten al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paños sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes en esta mañana 3 ideas más o menos sobre la palabra de Dios. Los discípulos de Juan y los fariseos se quejan de por qué ellos ayunan y los otros, los de Jesús, no. Y yo veo allí reflejado un deseo de muchos de hacer que su espiritualidad sea la misma de los demás. La persona que siente que tiene que rezar 3 rosarios al día y entonces espera que todo el mundo rece 3 rosarios diarios, sin darnos cuenta que los procesos son diferentes, las espiritualidades son diferentes y que muchas veces nos podemos estar quedando simplemente en una práctica sin ir a lo profundo del corazón. Que miren que el Señor hoy lo está cuestionando tanto en la primera lectura como en el Salmo. ¿De qué me sirve a mí ayunar? ¿De qué me sirve hacer mucha oración si mi corazón está lejos de Dios? ¿De qué me sirve? Podemos ayunar todo un día, pero si luego no nos tratamos con los hermanos, ¿de qué nos sirve el sacrificio? Aguantamos hambre, no fue más, no sirve de nada. Porque la práctica debe ir ayudada por la vida. Si yo soy una persona que vivo el Evangelio, muy bien el sacrificio, muy bien el ayuno. Pero si hago el sacrificio, pero no vivo el Evangelio, allí en la fraternidad, en la relación con Dios, con los hermanos, de nada me sirve. Y no por hablar mal del ayuno, porque el texto no habla mal del ayuno. El ayuno es una práctica riquísima, bellísima en la iglesia, como acto de sacrificio, de mortificación y de acercamiento a Dios. Pero, mis hermanos, lo que el Señor está queriendo decir es: vivan siempre la alegría del encuentro con el Señor. Cuando el novio está en casa, ¿cómo pueden ayunar? No sé si ustedes lo saben, pero está prohibido ayunar un domingo. Un domingo es día de familia, es un día de encuentro, donde compartimos, donde nos reunimos. ¿Y qué tal que la familia esté alegre, feliz, compartiendo una cena, y yo les diga: no, yo estoy ayunando, no puedo compartir? Y allí se fijan ustedes que la relación con Dios y con los hermanos se pone por encima de cualquier práctica. Si hay que romper un ayuno por compartir con alguien de la familia, por incluirse allí en algo celebrativo, hay que hacerlo. Porque compartir con los otros también es vivir la fe. También es vivir la fe. La segunda idea que quiero compartirles es: ¿qué quiere el Señor? Le pregunta Samuel al rey: ¿qué le complace al Señor? ¿Los sacrificios, holocaustos, o que le obedezcan y le escuchen su voz? Y ello va a complementar lo que acabo de decir. ¿De qué me sirve hacer una procesión a pie descalzo si no escucho la voz de Dios? Cuando llega la Semana Santa, uno encuentra personas que hacen sacrificios, que se hieren los pies caminando largos recorridos, para después irse para la cantina. ¿Para qué les sirve eso? De nada. ¿De qué sirven grandes ayunos si no vivimos el Evangelio? Por eso es primordial la escucha del Evangelio, la escucha de la palabra y la vivencia de la palabra.
Cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, resultamos haciendo 1000 cosas que aparentemente son buenas, pero que no sirven de nada. Y no sirven de nada por no escuchar la voz. ¿De qué sirven los holocaustos?, le dice Samuel al rey Saúl, si no estás escuchando la voz de Dios. Si Dios le pide algo, hay que hacerlo. Y por eso les pido a ustedes, mediten todos los días la palabra de Dios. Déjense dirigir por la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos va a decir, por ahí no es el camino. Por ahí no es el camino. Y ustedes en la parroquia van a entender que muchas cosas ya no se harán. Y no se harán no porque sean caprichos de un sacerdote, sino porque el Evangelio está diciendo que no es por ahí. El Señor es el que nos direcciona. Yo ayer les decía en la homilía del domingo, no es la dirección de un padre, del padre Juan o del padre Aldemar, no. Es la dirección del Espíritu Santo la que tiene que llevar a la parroquia, a la comunidad, al encuentro con Dios. Es la dirección de la palabra de Dios. Y por eso les pido que seamos fieles a la palabra del Señor. Y si yo me equivoco en algo que voy a hacer, que voy a dirigir, y no está como es la palabra, deben decírmelo. Porque si ustedes se equivocan, yo se los voy a decir. Vamos a pedirle al Señor entonces que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos ayude a hacer siempre la voluntad de Dios, no la nuestra. No vamos a ser orientados por caprichos, vamos a ser orientados por la fuerza de Dios. Junto con este vino, junto con este pan, traemos, Señor, nuestra ofrenda a tu altar, agradecidos porque tú nos los das y con nosotros te has querido quedar. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos tu sacrificio se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo, cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra.
que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo, con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que, unidos con el Papa Francisco, con nuestro obispo Orlando, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto, la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Especialmente recuerda a Beatriz Rafaela Quiñones, a quien llamaste a tu presencia y a quien hoy recordamos, y a todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, de su esposo San José, de los apóstoles y mártires, de Santa Bárbara y de todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos.
Llenos de alegría y de confianza en el Señor, nos atrevemos a decir como hermanos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Mis hermanos, que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Ahora, como hermanos, desen un saludo de paz. El pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Mis hermanos, Cristo el Señor está aquí. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados hoy a esta Santísima Eucaristía. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde siempre para la vida eterna. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente, vivo y real en el santo sacrificio del altar, que me ves, que me oyes, que me amas. Te adoro con profunda reverencia y deseo con toda la fuerza de mi corazón recibirte sacramentalmente en este instante. Como las circunstancias me lo impiden, imploro de tu infinita misericordia que vengas a mí de forma espiritual, me llenes con tu presencia, me des los frutos de la Eucaristía, ante todo la gracia de amarte siempre y sin medida, de buscarte y recibirte cuantas veces me sea posible. Dame el valor, la fuerza para vencer el pecado y rechazar todo tipo de indiferencia ante ti y ante mis hermanos. Amén. Señor, no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy en la mañana de mi vida, tú estás pasando, quédate, no vayas de largo, entra, que aquí hay espacio para ti. Señor, no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La lista que hago es muy larga, no quiero olvidarme de nada, ya lo sé, solo tú bastas, entra, que aquí hay espacio para ti. Señor, no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. Señor, no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. He oído tu voz que me llama, he sentido que tú me seduces, Jesús. Ya estoy haciendo el morral para el viaje, detrás de tus manos voy también. Mis sueños, mi vida, mi juventud, mis anhelos. Mis sueños, mi vida, mi juventud, mis anhelos. Todo lo mío es tuyo. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que, alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que nuestra hermana Beatriz, Rafaela y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El Señor esté con ustedes. Santa Bárbara, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con su vida, vayan en paz. Un buen día para todos, Dios les bendiga. Yo les he pedido por las redes y les insisto, estoy pidiendo una cadena de oración por la señora Esperanza Sánchez, que está muy delicada de salud en una clínica, en una UCI de Ibagué. Es la mamá de Angélica, que es la que me ha colaborado más de cerca todo este tiempo de sacerdocio. Entonces, llévenme en la oración, en la Eucaristía, en el Santo Rosario, en la visita que hagan al Santísimo. Ayúdenme a orar por la salud de ella. Muchas gracias. Ave Madre nuestra, Ave Madre de bondad. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora? La más hermosa allá en el cerro del Tepeyac, coronada de las más bellas estrellas, y un coro angelical canta al llegar. Ave